Bien, vamos a ver hoy la primera práctica de LabVIEW, que sería la práctica 3 de la asignatura de electrotecnia. En esta tenéis dos ficheros, uno que sería el enunciado de la práctica y otro un pequeño tutorial en el que nos vamos a basar para trabajar la práctica. Es un pequeño manual que hizo Pedro. Entonces, si me bajo la práctica, pues bueno, aquí veis que vamos a empezar a trabajar con LabVIEW para poder hacer medidas eléctricas utilizando este laboratorio virtual. LabVIEW significa laboratorio virtual. De cada una de estas prácticas tendréis que entregar el fichero .bi, que es el que se genera en LabVIEW, un fichero RTF que también se genera en LabVIEW, que va a ser principalmente, se van a ver las pantallas y el código que habéis generado, que va a tener dos partes, el front panel y el diagrama de bloques. Entonces vamos a empezar viendo el fichero este que decíamos que es el manual. Vamos a ir viendo estos apartados que nos aparecen aquí. Lo primero de todo nos va a hablar de la instalación. Entonces me bajo este fichero. Vale, hay que pinchar en el enlace PDF. Estaba yo pinchando donde no debía. Entonces en este fichero, pues bueno, está hecho con la versión 2012, pero es muy similar. Podríais instalaros LabVIEW, es un programa de pago, pero tenéis, creo recordar que son 14 días de prueba, que os pueden venir muy bien para hacer estas primeras prácticas. La instalación no tiene ningún misterio. Os dejaré un enlace con la versión 2015, que es la que manejamos en el laboratorio. Ahí veis que son 14 días los que os da de prueba. Después ya pues habría que comprarlo. Bien, vamos a abrir LabVIEW y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de objetos. En este caso aquí veis un deslizador y un indicador. Entonces abro LabVIEW. Le damos a fichero, nuevo fichero bi, que es lo que vamos a generar, y entonces nos abre como dos ventanas, una gris que es el front panel, que es donde nosotros vamos a ubicar los elementos, y otra blanca que es el diagrama de bloques, que es donde vamos a poder hacer la programación. Vale, entonces, por seguir un poco el PDF, pues bueno, lo que vamos a hacer es activar en el front panel, vamos a buscar dentro del menú moderno, pues nos vamos a buscar, por ejemplo, un deslizador, que podría ser, por ejemplo, este de aquí. Y nos vamos a coger también
un indicador que podría ser pues este de aquí. Bueno, mejor este es más bien un knob, sería mejor coger este otro. Vale. Entonces, este sería un control y esto sería un elemento de salida que es un indicador. Cada vez que añadimos aquí un dispositivo, se nos añade también el diagrama de bloques, que es donde nosotros haríamos la programación. Si yo los enlazo, pues entonces, cuando yo ejecute el play y yo mueva mi deslizador, vamos a ejecutarlo en modo continuo, veis que me va variando el indicador debido a la programación que hemos hecho aquí en el diagrama de bloques. Esto sería un poquito lo que tenéis aquí al principio. Luego os habla un poco de las zonas de ejecución, donde ya habéis visto que hay un botón para ejecución cíclica, uno para que se ejecute una única vez, pause y para detener la ejecución. Zonas de control de textos para definir los tamaños de los textos, de aspecto para alinear los elementos y zonas de ayuda. La de icono también pertenecería a la zona de ayuda. Luego tenéis unas ventanas que son las de controles que aparecen en el menú del diagrama frontal y otras ventanas que son las de funciones que aparecerían en el diagrama de bloques, en la pantalla esa que hemos visto blanca. O podéis activar la ayuda contextual para que os indique pues para qué sirve cada una de las funciones. Luego lo haremos. Luego los tipos de datos y con los que podéis trabajar, pues bueno, se puede trabajar con los controles o indicadores en formato extendido o en formato compacto. El formato compacto va a depender del tipo de datos. Si es un dato numérico real, pues tiene este color anaranjado que pone DPL de doble. Si es un valor todo nada, tendría este color verde, true o false. Si es un entero sin signo, sería este que pone U32 de color azul. Si es una lista de numeración, pues sería el tipo en un. Estos serían un poco los que más utilizamos. Vamos a añadir, por ejemplo, uno que sea de tipo numérico y luego dentro de ese numérico pues veremos que puede tener varios tipos de representación. Entonces para ello primero paro la ejecución, me añado un control numérico. Este control numérico, por lo que decíamos, si le damos al botón derecho, bueno, tendríamos que dárselo aquí en representación. Veis que me admite diferentes tipos de datos. Un doble podría cambiarlo a un entero de 32 bits, entonces cambiaría el color, se vería azul. Entonces podréis tener dobles, enteros de diferentes tamaños, enteros sin signo y estos que veis por aquí abajo sería para trabajar con números complejos. Vale, normalmente nosotros vamos a trabajar pues o con enteros o con dobles. Sería el formato típico. Lo de la ayuda que veíamos antes, pues bueno, vosotros podéis tener activo este bloque de funciones
dentro de este bloque de funciones, pues quieres saber cómo funciona, por ejemplo, el operador más. Vale, entonces tú arrastras el operador más y dices, no sé exactamente cómo funciona esta función. Entonces tú puedes pulsar el botón de ayuda y te va dando ayuda de la función, en este caso del operador más. Entonces es muy útil pues para conocer los parámetros de entrada y de salida de cada una de las funciones que queramos utilizar. Vale, esto aquí sería si queréis hacer que alguno de los datos pues que actúe como valor inicial, o si tenéis muchísimos controles en la zona del diagrama de bloques, pues si queréis ocultar algún control, y esto sería un ejemplo del tipo enum, vale, que en la práctica de hoy no se utiliza. Vale, vamos a lo que es la práctica. Y lo primero que nos plantean aquí, el primer ejercicio, es hacer un caudalímetro. Tenemos un caudalímetro en el que conocemos el fondo de escala y la intensidad y queremos representar el caudal. Entonces el sensor que nos da el caudal es un sensor de 4 a 20 miliamperios, de manera que si operamos nos queda que el caudal es igual a la intensidad que el sensor, menos 4 por el fondo de escala dividido entre 16. ¿Vale? ¿Cómo haríamos esto? Pues tendríamos que meter dos controles y dos indicadores, uno para el fondo de escala, otro para la intensidad. Entonces me olvido un poco de todo esto. Este va a ser el fondo de escala. Control C, control V, y este va a ser el valor que me dé la intensidad. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues esa operación, coger el valor de la intensidad y restarle 4. Entonces, en el menú de funciones, programación numérica, esto lo elimino, que no sé por qué me lo ha puesto. Cogemos a la intensidad, la llevamos a la patilla de arriba y en la de abajo, con el botón derecho, creamos una constante, le vamos a restar el 4. Después multiplicamos por el fondo de escala y dividimos entre 16. Entonces multiplicamos, nos va a hacer falta una multiplicación, esta suma nos va a sobrar y una división. Si el resultado lo multiplicamos por el fondo de escala y todo ello lo dividimos, otra vez creamos una constante con el botón derecho, entre 16. El valor, creamos un indicador, va a ser el caudal. Vale, entonces ahora aquí en esta otra vista ordenamos un poco las cosas. Ejecutamos y probamos con un fondo de escala de 1000
y una intensidad de 12 nos tiene que dar un caudal de 500. Efectivamente, nos da un caudal de 500. Si quisiéramos ver también la barrita indicadora, pues bueno, podríamos meter una barrita vertical y luego podéis cambiar a la otra vista con la tecla control E y meteríais aquí la barrita, que ya veis que es un indicador porque tiene el triangulito entrante. Para que esta barrita le tendremos que poner que puede variar entre 0 y 1000. Entonces, en las propiedades de la barra, en escala, en vez de 0 a 100, de 0 a 1000. Y con esto habríamos hecho el primer ejercicio. Vale, si pasamos al segundo, en el segundo tenemos dos ondas de corriente que va combinado con el tercero. Una sonda de corriente nos da 1 milivoltio, cada vez que da 1 milivoltio equivale a 0,01 amperio, o sea que 1 voltio son 10 amperios. Esto va a ser una de las ondas que utilizaremos luego en los ensayos. Y la otra que de tensión da 1 milivoltio por cada 200 milivoltios reales, es decir que 1 voltio equivale a 200. A partir de eso, a partir de los valores de las ondas, tenemos que calcular la intensidad, la tensión y la potencia aparente. Una vez que tengamos la potencia aparente con el ángulo de desfase y el coseno de phi y el seno de phi, podemos calcular las potencias. Entonces esto lo vamos a hacer en el mismo proyecto. Meteremos la sonda de intensidad, sonda de tensión y el ángulo. Entonces, como la pantalla es bastante grande, pues bueno, voy a aprovechar estos objetos. Este sería sonda de intensidad. Sonda de tensión. Vale, y luego lo que vamos a calcular va a ser la intensidad a partir del valor de la sonda y vamos a calcular la tensión. Finalmente calcularemos la potencia aparente. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues entonces ahora nos vamos con control E, nos vamos al diagrama de bloques y aquí podemos empezar a programar. La intensidad hemos dicho que sería multiplicar por 10, entonces cojo el operador de multiplicación, lo copio y lo pego, y lo mismo me va a hacer falta luego aquí para el de tensión. También una vez que tengamos tensión e intensidad,
podemos calcular la potencia aparente. Escogeríamos la sonda de intensidad, la multiplicamos por 10 y la sonda de tensión la multiplicamos por 500, o sea, por 200. No sé por qué nos lo ha puesto así de feo. Luego los valores los llevaríamos aquí a estos displays de intensidad y de tensión, y si multiplicamos V por I, pues tendríamos la potencia aparente. Vale, vamos a probar, a ver con los valores que teníamos, 1 y 0,25, y me tiene que dar la potencia 500. 1, 0,25 y efectivamente la potencia media 500. Ahora tendría que calcular potencia activa y reactiva. Para eso necesito el coseno y el seno. Entonces el coseno y el seno, nos vamos otra vez al otro diagrama con control E, los tenemos en funciones numéricas, en funciones matemáticas, elementales, trigonométricas. Aquí tendríamos el seno y el coseno. Vale, entonces digo, ¿cómo funciona esta función? ¿Trabaja en grados? ¿Cómo trabaja? Entonces para eso nos ayudamos de la ayuda. Entonces me dice que el valor que entra por aquí tiene que estar en radianes. Entonces, como en el enunciado nos dicen que el dato va a estar en grados, vamos a poner aquí un campo para expresar el desfase entre tensión y corriente en grados. Vale. Y luego vamos a tener que calcular las dos potencias. Una va a ser la activa y otra va a ser la reactiva. O sea, lo que estamos haciendo es construyéndonos un batímetro. Vale, lo único que este desfase en grados lo tengo que pasar a radianes. Entonces, para hacer ese cambio a radianes, vamos a ver. Vamos a mover los objetos. Pues tendré que multiplicar por 628 y dividir entre 360, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues eso lo puedo hacer con las operaciones numéricas elementales. Hay un bloque que se llama expresión node. Este bloque expresión node me deja meter aquí fórmulas. Por aquí meto una entrada que va a ser la X y esa X la opero y me calcula la salida. Entonces yo aquí tendría que poner
6.28. He cogido la coma. 6.28 asterisco, que es el por x dividido entre 360. Meteríamos ahí los grados y a la salida tendríamos radianes. Estos radianes se los aplico a las funciones seno y coseno, y después ya multiplicando por la potencia aparente pues ya tendríamos las dos potencias. Vamos a probar a ver si funciona. Control E. Ponemos aquí 45 grados. Y efectivamente nos salen 300 y pico vatios y voltiamperios reactivos. ¿Vale? Que es lo que nos tenía que salir. Con esto habríamos hecho los tres primeros ejercicios. Después ya pasaremos a la parte de arrays. Dentro de los arrays pues podemos hacer sumas, productos, multiplicaciones, calcular el sumatorio de los elementos de un array, el productorio. Entonces eso lo tenéis un poquito explicado en la página 18 del PDF de ayuda. Vale, ahí veis una serie de funciones para trabajar con arrays. Bueno, lo mejor es que lo vayamos viendo en directo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a crear tres arrays, dos de entrada, uno de salida, y vamos a hacer la multiplicación de los dos. Los arrays se empiezan numerando en el elemento 0. Vale, entonces vamos a ir multiplicando elemento a elemento. ¿Cómo construimos el array? Pues bueno, primero paramos la ejecución y nos vamos aquí en la zona moderna. Tenéis un objeto que se llama array. Cuando lo incluimos está vacío, ¿vale? Tenemos que decir el array qué es lo que queremos que contenga. Entonces vamos a decir que contenga valores numéricos. Luego cuando veis aquí las escaleritas lo podemos ampliar. Haríamos lo mismo con el array 2 y lo mismo con el array 3. Lo que pasa es que este array 3, pues en vez de ser un control, queremos que sea un indicador. ¿Vale? Yo con el botón derecho lo puedo cambiar yo a indicador. ¿Qué más nos piden? Calcular el sumatorio y el productorio.
¿vale? Entonces eso, pues también vamos a añadir aquí dos elementos de tipo numérico, tipo indicador, que nos calculen este va a ser el sumatorio y vamos a meter otro con el productorio, ¿vale? Que es una de las funciones de los arrays. Ahora ya haríamos control E, nos colocamos los elementos de forma ordenada simplemente la multiplicación elemento a elemento sería una multiplicación normal. Vaya, no funciona el copia y pega ahora. Ahora sí. Entonces multiplicaríamos los elementos de un array con los del otro y los dejaríamos en el tercero. Después queremos calcular el sumatorio y el productorio del array. Entonces para eso tenemos que buscar en las funciones estoy dentro de las funciones matemáticas, numéricas, pues ahí veis el sumatorio y el productorio de los elementos del array. Hacemos control E, lo vamos a probar pues con unos valores para ver si funciona. Nos hace el producto, nos calcula la suma y el productorio. Y esto sería lo que es el ejercicio 4. Ahora vamos a utilizar ya diferentes funciones de los arrays. Por ejemplo, obtener el tamaño de un array. Para eso vamos a crear el array 4, el array 5 y el array 6, que lo vamos a construir después. El array 7, que también lo vamos a construir. Y luego vamos a obtener aquí, pues por ejemplo en el primer caso, el tamaño del array 4. Entonces me voy a construir el array 4. Para eso tendré que utilizar luego la función array 6, nos dan esa pista. Entonces,
tengo el array 4 que me piden que calcule su tamaño. Para calcular el tamaño del array 4, este elemento lo borro porque me sobra. El tamaño del array 4, pues tendré que utilizar la función array size, ¿vale? Si yo me sé la función, la puedo buscar aquí. Y entonces él me lleva a la paleta, en este caso de programación de arrays. Vale, sería la primera función. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, pues si pincháis sobre él, dice metes el array por la izquierda y por la derecha te da el tamaño. Creo un indicador que me da el tamaño. Más cosas. Crear un array 6 que sea el array 4 y continúe con el array 5. Ya tengo el array 4 y el 5 y creo el 6 a partir del 4 y el 5. Para eso me dicen que tengo que utilizar la función insert into array. Entonces tengo el array 4, bueno, esto lo he hecho sobre el 5, pero bueno, que sería igual. Vamos a cambiarlo porque coincida con el enunciado. Entonces tengo que crear el array 6 uniendo el array 4 y el array 5. Entonces me dicen que utilice la función insert into array. Fijaos que esta función la voy a arrastrar esta función le tengo que meter un array original y me va a insertar a partir del índice que yo le diga aquí otro array y me va a generar un array de salida. Entonces simplemente meto el array de entrada, sería el array 4, y aquí le dimos que a partir de la posición 0 que nos inserte el array 5. A ver, es tan chiquitito. Creo una constante. Y la salida sería la array 6. Vamos a ampliarlo. Y nos está dando un error de que no tenemos aquí algo bien conectado. Bien, aquí he detectado un par de fallos. Uno sería que no es desde el elemento 0, sino desde cuando se acaba el array 4, que es su tamaño, el size, y después añadimos el array 5. Y luego, que como he agrandado esto, pues al parecer no me dejaba dejar ninguna de las patillas vacías, por eso daba el fallo.
Entonces aquí, si os fijáis, sí que nos ha añadido el 211 y después aquí, si nos desplazamos, vemos otra vez el 211 del siguiente vector. Después extraer el elemento 2 del array 4, extraer este elemento. Vale, entonces para eso tenemos que usar la función indexArray y extraer el elemento 4 también, el 2 y el 4. Entonces vamos a meter aquí algún valor. Cero, 1, 2. Vale. Para que tenga elementos para poder extraer. Tenemos que extraer el elemento 2 y el 4 de este array. Entonces para eso, pues tenéis la función indexArray. Devuelve el elemento en este caso pincharíamos la función array 4 y tenemos que extraer, lo voy a ampliar, dos cosas. El elemento 2 y el elemento 4. Entonces me genera dos salidas, una para el elemento 2 y otro para el elemento 4. Vamos a ver qué más nos pedía. Crear el array 7 extrayendo del array 6 los elementos que originalmente pertenecían al array 4. O sea, es que tengo que hacer este array 7 y quitar los elementos del 5 y me quedo solo con los del 4. Vale, me tengo que dar al final con este. Entonces para eso tengo que utilizar la función array subset. Para eso pues me creo el array 7 y ahora tenemos que programar este array 7. Lo vamos a crear a partir del array 6 con la función array subset. Entonces meto el array 6 y quiero obtener el array 7. Para eso tengo que quitar todos los elementos del array 5, porque el array 6 es el 4 más el 5. Entonces me voy a quedar con los elementos que tenía el 4. Entonces aquí le voy a meter el tamaño del 4 en el índice y la salida la llevo al array 7. Vamos a ver en la otra vista. Vamos a volver a ejecutar todo. Se me ha quedado aquí con los elementos del array 5. Yo quería quedarme con los del array 4.
Claro, porque aquí tenía que indicar, según la función, desde el índice 0, la longitud. Se me ha olvidado indicar aquí el índice 0. Este de aquí. A pararlo. Este de aquí sobra. Bueno, cuando veis que sale esto así feo, con control B lo limpiáis. Vale, entonces aquí añado el índice 0 y luego decimos que la longitud es tan pequeño. La longitud va a ser la del array 4. Vamos a probar si ahora hace lo que queremos. Sí, ahora sí. Nos hemos quedado con los elementos del array 4. Vale. Entonces con esto habríamos hecho el ejercicio 5 que trabaja con los arrays. Pasaremos al ejercicio 6 que consiste en meter un bucle while en el que tengamos un interruptor booleano que nos enciende un pilotito y un knob que nos va a ir representando aquí el valor del potenciómetro. Todo ello lo vamos a temporizar con un temporizador de 500 milisegundos. Entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es crear el bucle while. Para crear este bucle while, pues bueno, lo voy a hacer aquí que tengo bastante sitio. En programación, estructuras, bucle while. Esto lo tenía en marcha. Vale, dentro de este bucle while le voy a añadir un botón para poder detener la ejecución, creo un control, vale, y luego tengo que añadir un interruptor pero eso lo vamos a hacer mejor en el otro menú. Añadimos una palanquita con un LED y una ruleta de estas de knob con un gráfico que nos vaya representando el valor. Entonces todo esto lo metemos dentro del bucle while y le vamos a añadir una instrucción de temporización porque si no pues estaría haciéndolo de forma cíclica y se nos podría llegar incluso a colgar el ordenador. Entonces para eso tenéis en programación timing, tenéis un bloque de espera en el cual, si le dais la ayuda, veis que lo único que hay que hacer aquí es meterle un valor en milisegundos. Entonces por hacerlo igual que el enunciado, le vamos a meter 500 milisegundos. Entonces vamos a probarlo. Solo me hace falta ejecutar una vez porque es un bucle while. Pulso, enciende y apaga.
Y si modificamos el valor del potenciómetro, cada medio segundo se nos va actualizando el valor. Finalmente pasaríamos al ejercicio 7, que hay que utilizar una estructura case en el que nos indique si el nivel de un depósito, pues si es correcto o incorrecto. Si está por debajo de 5 es correcto y si no es incorrecto. Entonces, dentro del mismo bucle while vamos a ver si nos cabe. Pues vamos a meter una estructura case, que sería esta. Esta estructura case va a depender del valor del node. Vamos a necesitar un comparador. Entonces, si el valor del node es menor de 5, y queremos poner una constante, control V para borrar, y después lo que vamos a necesitar es pues un texto que nos ponga ahí un string, un string indicador que nos indique si el nivel es correcto o incorrecto. Entonces el indicador, a ver dónde me lo ha añadido. Cuando no vemos dónde lo ha añadido, podemos irnos a la otra vista, pinchamos sobre él y entonces nos lo selecciona. Ahora tendremos que crear aquí una variable local dentro del case que nos indique si es correcto o incorrecto. La variable la podéis coger, la podéis crear en programación, string. Tenéis aquí una que pone constante. Entonces, si es true, a ver, he cogido esta que es espacio constante y sería la de encima, string constante. Entonces, si es true, sería nivel OK. Esta de aquí me sobra. Y si pincho aquí, si es falso, pues tiene que poner nivel, a ver que no recuerdo que tenía que poner. Si es menor que 5, nivel correcto. Si es mayor que 5, pues nivel incorrecto. Vamos a poner. Y lo empalmamos ahí. Vamos a probar a ver si nos funciona. A ver, tenemos aquí algún fallo.
Bien, el fallo no era más que había un punto duplicado. Entonces, si estoy por debajo de 5 me pone el nivel OK. Si paso de 5, nivel incorrecto. Vale, con esto ya tendríamos la práctica. Porque también en alguna de las prácticas posteriores pues tendremos que utilizar esto del case. Vale, ahora ¿qué es lo que yo tengo que entregar de todo esto? Pues tendría que entregar, primero, lo guardo, que lo debería haber guardado. Y aquí le pongo pues práctica 3, Raúl. Vale, entonces me genera un fichero B, que sería uno de los que tengo que enviar. Y luego lo otro, lo tenéis aquí bastante bien explicado, sería generar el fichero RTF, lo tenéis en la página 21, ¿vale? Del PDF. Directamente, pues, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues fichero, imprimir, el Raúl B, documentación B. Aquí elegiríais por lo menos el panel frontal y el diagrama de bloques. Le daríamos a siguiente, formato RTF y salvar. Y entonces ahora ya pues os generaría el p3raúl.rtf, que en mi caso lo he hecho en descargas. Entonces si me voy a descargas, este sería el fichero donde me ha generado pues el programa que hemos hecho, para que al parecer lo he hecho muy en la zona derecha y no se ve bien el panel frontal. Vale, habría que andar ahora aquí jugando pues a hacerlo más pequeño, etcétera, para que se vea. Y esta otra sería la zona de programación, vale, que es la que luego tendréis que utilizar también pues para documentar la práctica, vale, de manera que luego en casa pues si no tenéis el programa podáis documentar la práctica. ¿Qué es lo que hay que entregar? Pues el RTF, el B y una pequeña memoria que consiste en ir explicando cómo habéis hecho cada apartado, ¿vale? Y esto es todo, ¿eh? Entonces os voy a dejar también un enlace para que podáis descargar la versión de prueba de el AdView si alguno la quiere instalar en casa y quiere trabajarlo en casa en lugar de ir al laboratorio. Venga, un saludo, hasta luego.